pues hoy queremos presentarles a alguien que seguramente ya conocen, pero que no identifican, y que es una de las características de quienes se dedican al trabajo de locución, de actor de doblaje, de locutor comercial, de training de voz, que es, pues nada menos que... Nada más y nada menos que Gabriel Muñoz. ¿Cómo estás, Gabriel? Estamos encantados de que nos acompañes. Pues muy emocionado, de hecho, de estar en una cabina con ustedes y muy agradecidos y con un gran honor de compartir con ustedes y con la gente de Morelos pues un poquito de esto, ¿no? Cuéntanos de ti, de tu vida, tus orígenes ¿están en Morelos, están en otro lugar? No, yo soy manufacturado en Morelos, ¿no? Orgullosamente muy contento de esta tierra. Y bueno, me he dedicado a la locución, al doblaje. Y bueno, hace unos años publiqué 3 libros respecto a técnica vocal, respecto a marcas personales. Y la vida me ha llevado, ¿no? La locución me ha llevado a adentrarme en el mundo de la voz, que es muchísimo, muy amplio. Sí. O sea, la locución es una parte de la voz que yo estoy muy agradecido y que para mí ha sido un portal, pero verdaderamente me llevó a meterme a temas en la voz cantada, a temas de ayudar a la gente a hablar en público, a temas de lenguaje, y hoy en día pues también me dedico dentro del tema de la voz a cantar, ¿no? Soy belcantista, tenor lírico ligero, y bueno, pues muy contento con todo esto, ¿no? Ahora, tú inicias como locutor y bueno, ahí es donde te das cuenta que tienes esta facilidad de jugar con tu voz, me imagino, ¿no? Y entonces cuando empiezas a adentrarte también en el doblaje y todo, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Porque bueno, debe ser muy divertido, ¿no? Yo me imagino el jugar con tu voz, el hacerla más grave, más aguda, ¿no? O dependiendo el personaje que tú vas a representar. ¿Cómo es qué es lo que más te gusta de todo esto? Le acabas de dar al clavo perfectamente. Fíjate que yo entré a la locución y esto, más que una crítica, es como poner el foco ahí. Me di cuenta que el locutor de repente se queda en el tema de soy el locutor de cabina y aquí me quedo, ¿no? Claro. Y entonces a la hora que entro al doblaje me doy cuenta que ya no se necesitan tanto los locutores como tales, sino son intérpretes, son actores de la voz. Y usando la palabra intérprete en su más puro significado, que es, tú tienes una serie de códigos, el intérprete lo que hace es decodificar esos códigos y retransmitirlos para que una serie de personas los entiendan. En este sentido, bueno, el locutor es un intérprete, pero no solamente interpretas palabras, interpretas emociones, interpretas sensaciones, hasta contextos, si tú quieres, con la única herramienta que es la voz. Y eso es a mí lo que aún me tiene fascinado y me parece que es una oportunidad creativa, ¿no? ¿Alguien más en tu familia se ha dedicado a esto? No. Entonces, ¿cómo llegas? ¿Cuál fue? ¿Tú eras radioescucha de alguna estación, de algún género? ¿Algún locutor te llamó la atención? ¿Algún maestro que te formó, te inspiró? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo recuerdo a los 4 años la radio en casa, que mi mamá era aficionada a escuchar la radio, y yo dije, yo quiero trabajar, escucha esto, yo quiero trabajar en la caja de donde salen las voces. Yo no sabía que había un señor, que había una antena, yo no sabía eso, yo sabía que de esa caja salían las voces, yo quería hacer eso. Y empecé a los 15 años justamente en Chiapas, en una estación chiquitita, AM. Imagínate un niño de 15 años presentando canciones de la década de los 60s, porque no había nadie que lo hiciera, y esa era mi oportunidad. Entonces me puse a estudiar todo sobre el rock and roll, los Beatles, los Beach Boys, los Kings, y ahí aprendí todo ese tipo de música que me dio un contexto que cuando mis compañeros estaban escuchando música de los 80s, yo estaba escuchando música de los 50s, entonces me dio un bagaje cultural interesante y por eso me encanta la radio, ¿no? Sí, es que bueno, la radio es toda una experiencia porque aparte con la voz comunicas mucho, ¿no? Y bueno, ahorita ya tenemos esta oportunidad de transmitir también en redes sociales, que ya la gente tiene esta oportunidad de verte, pero antes no. Antes era nada más la voz. Entonces, exactamente, te creabas una imagen y decías, ¿cómo será la persona que está hablando en este momento? Y generalmente sí. Hombre, sí, por supuesto. O he salido al súper y de repente yo lo escuché, ¿no?
lo escucho en la televisión o usted hace doblaje, lo escucho en algún personaje, pero su voz me hace muy, muy familiar, ¿no? Sí, te pasa, me imagino, en restaurantes, así que estás comiendo y de repente hablas y te lo y comentas, ¿no? Debe ser. Sí, es muy chistoso, ¿no? Pero vaya, pues todos tenemos nuestras voces que las tenemos en la mente. Por ejemplo, a mí una voz que todavía da vueltas en mi cabeza y era vecino de aquí de Morelos en sus últimos años, que era don Jaime Ortiz Pino, que decía XEW, la voz de la América Latina desde México. Y en ese momento la XEW se escuchaba en todo el continente. Sí, totalmente. Entonces ese tipo de voces, pues bueno, pues uno crece con ellas, ¿no? Pero fíjate, has tenido la generosidad de todo lo que has aprendido, trasladarlo y compartirlo con motivo del Día Mundial de la Voz, enseñando la colocación, la dicción, la fonética, y eso también es muy satisfactorio, ¿no? Pues mira, voy a ser muy sincero, yo tuve un gran mentor que siempre estuvo a mi lado, tanto en mi parte de escritor y todo esto, pero él me decía, ¿cómo sabes que tú sabes algo? Y entonces yo me quedé, justamente puse esta cara que acabas de poner, y me dice, enseñándolo. Entonces, cuando tú sabes que sabes algo, es porque lo puedes enseñar. Entonces, tienes que ordenar todo esto que tienes y ver que sabes. Entonces me puse a escribir. Escribí el primer libro. Ese libro tiene ya 6 años y se vende en toda Latinoamérica, porque en la cuestión de la locución hay muy pocos temas acerca de técnica vocal para locutores. En el canto no, en el canto hay muchas escuelas, hay muchas influencias. En la locución no. Y está el manual del señor Caballero, que seguramente te habrás topado con él. Hay otra publicación y se acabó. Y la de tu servidor. Y la de tu servidor ya, ¿no? Que es parte de... Y bueno, pues esta parte de compartir pues surgió de esto y una cosa te lleva a la otra. Y después nos pusimos a organizar el Congreso de la Voz, el Voice Congress, que es parte de esta capacitación constante y de un poco de lo que yo me he metido a investigar por mi parte, ¿no? Es que sí, tan importante que es la modulación de la voz. ¿Qué experiencia nos puedes platicar, ¿no? De estos doblajes que has hecho en diferentes películas, algo que te haya marcado de tu carrera, algo muy significativo que quieras compartir con nosotros. ¿Una serie de televisión, un documental? Mira, de repente nos dicen, sobre todo ven las películas los amigos, y dicen, te escuché en tal película. No me acuerdo, porque el actor de doblaje es ahora sí, como decía aquel personaje, grabas y te vas, ¿no? Nada más ves un pedacito de la película, entonces tienes que encontrar la esencia y lo que está interpretando el personaje y ponérselo. Tú tienes tu texto, tu pantalla, y tienes que acoplarte al ritmo. Ahora, ¿cómo haces que o sea, que tenga esta empatía tu voz con el personaje? Te dan las características del personaje, o sea, te dicen, este personaje es rudo, es burdo, es no sé qué, entonces tú tienes que hacer la voz de acuerdo a las características. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces hay un director de doblaje que ve la película antes y entonces asigna el casting, ¿no? Entonces dices, bueno, Gabriel nos puede dar un hombre de 30 a 45 años con tales características, ¿no? Con una voz de tenor, etcétera. Y ya cuando estás ahí te dice, este personaje en la trama hace esto, es novio de fulanito, pero tiene unos traumas. Ok, vas, ¿no? Aquí está el texto, pónselo. Volviendo a tu pregunta, yo creo que de los trabajos más representativos es el discurso del rey, que bueno, en inglés es Speech of a King, que sale a Pipo. Exactamente. Ahí me tocó, ese doblaje se hizo en Morelos, todo el casting es de Morelos. Y justamente el protagonista es Bernardo Rodríguez. También está como el doctor Leonel, que es Jeffrey Rush, el grandísimo Carlos Becerril, que es una gran institución en el doblaje, y yo hice a Guy Pearce, que es el hermano del rey, y mucha gente me identifica por ese personaje. Patty Mainou fue la directora de este doblaje. Gran amiga, cómo no. Pues yo hice doblaje también ahí en Telegrabaciones de Morelos con los mira, hace mucho tiempo,
Claro que sí. Hoy doblajes París. ¿No? Hoy Debe doblajes ser padre. París. Se nos acaba el tiempo. Un último un placer. mensaje donde te encuentran en redes y felicidades anticipadas por el Día del Locutor. No, hombre, pues muchísimas gracias. Estoy en Twitter como Gabo Locutor MX, en Facebook como Gabriel Muñoz Locutor. Déjame invitar a la gente, tenemos Congreso de la Voz 26, 27 y 28 de octubre aquí en Cuernavaca. Viene gente de otras partes del país, viene gente de interior de la República. No se lo pierdan, la página es congresodelavoz.org. No, va a estar buenísimo, habrá que ir, hay tan importante Gabo, la modulación de gracias por voz. venir. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos sigue y nos ve, y estoy a sus órdenes. Muchas Muy gracias. amables.